Ya tenemos ahí la encuesta y vamos también a conversar con Urpi Torrado, a quien tenemos en línea para que nos dé los detalles de la misma. ¿Cómo estás, Urpi? Buenos días. Estamos viendo con atención la encuesta que ha publicado Datum, quizás incluso más importante que la fotografía del momento, que es lo que la encuesta nos está planteando, es la tendencia de la misma. A ver si nos puedes explicar cómo interpretas las cifras que estamos viendo. Sí, buenos días. Bueno, primero mencionar que esta es una encuesta nacional, urbana y rural, son 1.200 encuestas y que se ha terminado el día de ayer. Es una encuesta muy fresca y, como bien dices, lo importante aquí es medir las tendencias, es decir, no solamente qué es lo que está reflejando la encuesta actual de Datum, que es un acortamiento de la distancia entre los dos candidatos, sino que si lo comparamos con la encuesta que publicamos la semana pasada, es decir, en 7 días hay un cambio importante. Los dos candidatos han crecido. Por un lado, Pedro Castillo ha pasado de 41 a 44%, pero al mismo tiempo Keiko Fujimori también presenta un crecimiento de 26 a 34%, ¿no? Entonces esto hace que la distancia, que antes era de 15 puntos, en una semana se acorta a 10 puntos. Eso es efectivamente sería, vamos a ir sacando las primeras conclusiones de esta encuesta, y una efectivamente es que se reduce la distancia entre ambos aspirantes a la presidencia, ¿no? Una distancia que por lo menos la última encuesta era mayor. Sí, se ve, digamos, el impacto inicial de la segunda vuelta y de los candidatos que iban. Bueno, fue un reacomodo de posiciones, y esta semana ha sido muy intensa en los dos candidatos, en realidad, en el caso pero se ve más efecto en la campaña de Keiko Fujimori. De hecho, a los dos les está costando de todas maneras crecer y ganar simpatías, porque también no solo la campaña ha estado muy fuerte de ambos lados, pero también la contracampaña es muy fuerte, y contrarrestar los ataques que cada uno está recibiendo. Entonces, claro, el saldo, como les decía, es este crecimiento de ambos. La tendencia en todo proceso electoral es que disminuye a aquellos que votan blanco, nulo y no sabe. Las segundas vueltas suelen tener un porcentaje de blanco y nulo muy bajo. Ajá. Y vemos que de 33 ha caído a 22 puntos este grupo, ¿no? Entonces hay una caída, hay este reacomodo de posiciones. Vemos, es más, que los candidatos se van consolidando en algunas plazas, ¿no? Donde Lima, por ejemplo, que si bien ganaba Keiko Fujimori, la distancia era corta, se ha abierto más la brecha, es decir, Keiko Fujimori se consolida más en Lima. Así es. Lo contrario pasa en el centro y el sur del país, donde Pedro Castillo se consolida, y aunque Keiko pueda crecer algunos puntos, son los bastiones electorales de Pedro Castillo. Justamente, y donde está más peleado es en el norte del país. Exactamente, sí. En Lima, Keiko ya parece haber ampliado su ventaja. Estaba según otras encuestadoras, pero en general todas un poco coincidían, estaba casi en el margen de error con Pedro Castillo en Lima, estaban ambos muy cerca. En el norte, sabemos, es un bastión fujimorista, o lo fue. Keiko está un poco por debajo, ahí estamos viendo el detalle, sin embargo acercándose. Pero tú bien señalas que hay una diferencia aún amplia en el centro, sur y oriente peruano. Keiko Fujimori recién ha empezado su campaña en provincia, porque el Poder Judicial le ha permitido ya salir de Lima. Sin embargo, su primera parada fue el centro del país, se fue a Junín, y es aquí en donde vemos una distancia amplísima entre ambos. Todavía es prematuro decir que la campaña de Keiko en provincia ¿está calentando? ¿Tú consideras que está aún muy fría? ¿Puede revertirse esto en los días? ¿Qué consideras? Sí se ve un cambio, ¿no? O sea, a ver, el centro y el sur del país creería que son los bastiones electorales de Pedro Castillo, y hasta el final van a ser los lugares de mayor votación. Sin embargo, sí destaca que Keiko Fujimori, al haber viajado al centro, ha pasado de 10 puntos que tenía en el centro a 19. Ajá. No recordaba la encuesta previa, eso es importante destacar. Digamos, cada punto, en este momento cada punto cuenta. Entonces, sí ha habido un efecto, y lo mismo en el norte. En el norte tenía 27% hace una semana, hoy tiene 33%. Entonces sí estamos viendo un movimiento de votos también al interior del país. O sea, aunque Pedro Castillo lidera la votación en el interior, sí hay la migración de algunos votos, como te digo, a partir de los indecisos. No es que le esté quitando votos, sino que algunos indecisos se están definiendo
hacia Keiko Fujimori. Sí, precisamente ese es un punto importante, Urpi, porque creo que como nunca estamos frente a una elección que genera mucha desconfianza de ambos lados, así como el antivoto de Keiko basado en que piensa que va a tener formas, digamos, dictatoriales, antidemocráticas. Asimismo también hay toda una desconfianza con respecto a lo que va a suceder con Pedro Castillo, y es ahí donde nace este famoso voto en blanco, ¿por qué no? Indeciso, pero sin embargo también ese grupo de gente está dejando de ser grande, se está empezando a cortar, es decir, o se están definiendo por una candidatura, pero ya no son en todo caso indiferentes, ¿no? Sí, pero digamos, si lo como bien has dicho, esta es una campaña muy distinta a todas las anteriores, es decir, siempre a medida que se acerca la elección la gente se va definiendo. Sin embargo, hemos comenzado una campaña de segunda vuelta con mucho más indecisos que otros procesos anteriores o que otras segundas vueltas. La tendencia es a que se definan. Sin embargo, también toda la campaña que hay, digamos, toda la anticampaña que hay hacia los dos candidatos, lo que hace es generar desconfianza. Entonces, el elector está tan desconfiado que, si bien hay, digamos, 44% optado por Pedro Castillo, 34% por Keiko Fujimori, hay un porcentaje importante de gente que todavía podría cambiar su voto. Es decir, una parte de este voto es voto duro y una parte podría cambiar. ¿Y por qué podría cambiar? Porque la gente está tan desconfiada y tan decepcionada de la clase política que siente que en cualquier momento puede salir algo que termine por decepcionarlo hacia el candidato y que tenga que votar por otra opción. Urpi, pero no solamente viendo cómo está compuesto el voto, lo que vemos es que la mitad del voto es por el candidato y la otra mitad de su voto es en contra del otro candidato. ¿No? Exactamente, justo iba a ello, estaba viéndolo, ¿no? Buena parte del voto a cada candidato es por rechazo al otro. El 49% de quien apoya a Castillo lo hace porque rechaza a Keiko, y el 55% de quien apoya a Keiko en realidad lo hace porque rechaza a Castillo. Es decir, ninguno es un candidato popular ni siquiera entre sus votantes. ¿Cómo leer esta situación? ¿Cómo leer este aumento de apoyo a cada candidato en realidad por el rechazo al otro? Sí, y eso nuevamente es preocupante, no de cara al resultado, digamos, del 6 de junio, sino de cara a la gobernabilidad, porque son ambos candidatos son candidatos que van, el que llegue va a llegar con una situación bastante débil y muy frágil, en el sentido de que no tiene el apoyo de la población y que ha sido más un voto en contra o ha sido un voto, digamos, o porque tenías que votar o por la razón que fuera, pero no hay un apoyo, no hay digamos, este apoyo popular que se necesita para gobernar, y sobre todo en los primeros meses de un gobierno que siempre, digamos, al iniciar una gestión se tienen que hacer reformas, además sumado a un Congreso que ya sabemos está fragmentado y que tiene, digamos, que no solo nadie tiene mayoría, sino que va a ser muy difícil lograr consenso con un Congreso tan fragmentado o con tantas bancadas. Bueno, ¿y a cuánto se calcula que bajará ese nulo o voto viciado? Recuerdo en la primera vuelta también conversábamos contigo, Urpi, y el voto en blanco era impresionante, era comparativamente con elecciones anteriores. Bueno, ahora estamos en una segunda vuelta donde efectivamente también este voto en blanco y o viciado es alto. Sí, ¿no? Históricamente siempre ha sido entre 6 y 8%, bueno, salvo la elección, o sea, hubo una elección que hubo una campaña por el voto en blanco y nulo, pero, digamos, es de la excepción. Casi todas las segundas vueltas que hemos tenido en los últimos 20 años, el porcentaje de blanco y nulo es muy pequeño porque, claro, votar es más fácil, no hay tantas opciones, la cédula no es compleja, solamente hay que elegir entre dos candidatos. Por otro lado, en las segundas vueltas se polariza el país, se divide y hay dos fuerzas que están en lucha, entonces digamos, lleva a definiciones. Si tenemos hoy día que sumados blanco, nulo y no sabes, 22%, y el histórico está entre 6 y 8, todavía hay unos 10, 12 puntos por definir y que podrían, pues, definitivamente podrían llevar a inclinar la balanza hacia uno u otro candidato. Urpi, estamos viendo justo en pantalla el cuadro que tú mencionabas hace instantes, ¿no? El del voto decidido para cada candidato, ¿no? Dentro del
del porcentaje de Pedro Castillo, el 67% de quienes dijeron que iban a votar por él señalaron que ya lo decidieron, mientras que algunos habrán dicho, voy a votar por él, pero lo estoy pensando todavía. En principio voy a votar por él, pero lo sigo pensando. Y otros dijeron, probablemente voy a votar por él, pero la verdad es que no lo he pensado mucho, ¿no? Entonces aquí estamos viendo ese desagregado entre el voto a Pedro Castillo y el de Keiko Fujimori. Pero yo quería preguntarte, incluso entre aquellos que dicen que ya decidieron su voto, hay tremenda volatilidad en el electorado peruano. Es decir, eso lo hemos visto en la primera vuelta. Si no, pregúntenle a Johnny Lescano o a George Forsyth, cuyo partido ni siquiera pasó a la valla. Hay muchos que dicen ya decidí mi voto y con las semanas, acaso los días, y quedan todavía 37 para la segunda vuelta, pueden tranquilamente cambiar su intención de voto. Sí, nada está dicho, todavía vemos que hay un porcentaje de voto duro, es decir, 2/3 del voto que tienen hoy día los candidatos no va a cambiar, no va a variar, pero hay una parte que puede variar y lo vemos también, no solamente los candidatos, sino creo que el número más importante está justamente en los que votan blanco y viciado. 40% dice que lo está pensando, en otras palabras, hoy manifiesta votar blanco y viciado, pero está evaluando a 2 candidatos, en otras palabras, ese voto se va a ir y se va a definir hacia un candidato. No dudo mucho que se mantenga en voto blanco y viciado. Entonces, la conquista y esta etapa de la campaña es por la conquista de estos indecisos. Si hablamos de etapas, probablemente esta es la campaña, la etapa de conquistar a los indecisos, y luego cuando ya esté definido y mucho más polarizado y mucho más apretada la campaña entre los 2 candidatos, la segunda y la última etapa de la campaña es quitarle votos al otro. Ahora, entonces es interesante... vamos a vivir semanas bien complicadas en ese sentido, porque, digamos, la tensión entre ambas fuerzas políticas va a ser mayor que la que estamos viviendo en este momento. Urpi, es interesante también las preguntas que ustedes han hecho. No tenemos mucho tiempo, solamente voy a hacer 2 claves. Por ejemplo, ¿quién enfrentará mejor la pandemia del COVID-19? ¿Cuál de los 2 candidatos? Tenemos acá que un 35% piensa que Pedro Castillo lo hará mejor, un 38% piensa que Keiko Fujimori lo hará mejor. Pero, sin embargo, cuando le dicen, ¿cómo creen ustedes que económicamente van a estar mejor? Entonces, un 35% cree versus un 33% que va a estar mejor con Pedro Castillo económicamente en un eventual gobierno suyo. Sí, lo que hemos visto en esta encuesta justo está relacionado a la mejora de la imagen de Keiko Fujimori. Los atributos que evaluamos en la encuesta hace una semana, Keiko Fujimori guardaba una distancia digamos, por debajo, inferior con Pedro Castillo. Hoy en algunos, el tema del económico están empatados, en el tema de la pandemia también están empatados, pero en el caso de la pandemia, el manejo de la pandemia es favorable hacia Keiko Fujimori, es decir, ya los atributos relacionados a gestión son atributos que están más relacionados y donde Keiko Fujimori aparece mejor evaluado. En el caso también de lograr consensos o de lograr convocar a otras fuerzas políticas, también Keiko Fujimori le saca una ventaja a Pedro Castillo. Entonces, por eso es que estamos viendo y por eso es que podríamos, digamos, de continuar esta tendencia de crecimiento, lo que podría pasar es eso, ¿no? Este acortamiento de las distancias, precisamente porque Keiko Fujimori empieza a ser mejor evaluada en algunos atributos o estar empatada, ¿no? Esta imagen, la percepción de ambos candidatos está muy peleada en la población, ¿no? Estamos muy parejos. Urpi, muy brevemente, cerró ayer esta encuesta, no sé si ya estaba incluyendo la percepción a propósito de el episodio debate, la descompensación de Pedro Castillo, que en redes sociales se ha interpretado como que se estaba corriendo. No sé si es que lo incluye, pero en cualquier caso, el debate de mañana, que esperemos se realice finalmente, podría ser determinante para la percepción ciudadana. Bueno, no mide el tema de los debates de ayer, el trabajo en campo se cerró ayer a la 1 de la tarde, entonces ya lo que pasó por la tarde, esto no lo contempla. Sin embargo, yo creo que los debates sí van a ser importantes. No, el debate de mañana no es decisivo, pero sí es importante. Y vamos a ver, todavía no está definido si van a ser, cuántos debates van a ser, pero sí, la población está esperando propuestas, está esperando conocer mejor los candidatos y eso va a disipar dudas y hacer que estos indecisos definan su voto. Muy bien, muchísimas gracias, Urpi. Calculo que vamos a seguirnos viendo, todavía faltan días, 5 semanas, ¿no? Más o menos, ¿cuánto? 37 días para la segunda vuelta. Más claro que yo. Bueno, más o menos 5 semanas. Muchas gracias y entonces hasta otro momento. A ustedes, gracias.
Bien, Ulpi, muchas gracias. Hasta aquí nuestro bloque Perú Decide 2021.